Argentina, en 1874, era una nación dividida por luchas internas. Las llamas de la discordia política se habían reavivado. El expresidente Bartolomé Mitre se levantó en armas contra el presidente Domingo Faustino Sarmiento. Mitre veía con sospecha la visión federalista de Sarmiento. Encontró un aliado en el general José Miguel Arredondo. Arredondo lanzó una revuelta desde Buenos Aires. La rebelión se extendió, sumiendo a la nación en el caos. La paz establecida por Sarmiento quedó destrozada. El destino de la nación pendía de un hilo. El gobierno se apresuró a responder. Sarmiento recurrió a Julio Argentino Roca, un joven coronel. Roca se embarcó en una campaña en Cuyo, una región estratégicamente importante. La lucha fue brutal, un testimonio de las profundas divisiones. Ambos bandos lucharon con desesperación. El resultado del conflicto seguía siendo incierto. Un simple gaucho llamado Cavituna se vería empujado al escenario de la historia. Julio Argentino Roca, un hombre de contradicciones, encarnaba el espíritu de una nación en la cúspide de la transformación. Un producto de la élite, poseía sin embargo una profunda comprensión de la cultura gaucha que impregnaba las pampas argentinas. Reconocía la destreza militar de los gauchos, su incomparable habilidad a caballo, su lealtad feroz pero voluble. Fue esta comprensión la que lo llevaría a depositar su confianza, aunque tentativamente, en las manos de Cavituna. Cavituna, un gaucho en el sentido más puro, vivía una vida inextricablemente ligada a las vastas llanuras de Argentina. Conocía la tierra como la palma de su mano, sus movimientos tan naturales como el viento que barría las pampas. Era un hombre de pocas palabras, su lealtad a su provincia y a su forma de vida absoluta. Fue esta lealtad inquebrantable la que lo impulsaría al corazón del conflicto, un peón en un juego de hombres de poder. El gobernador de Mendoza, una provincia al borde de caer en manos rebeldes, se encontraba en una situación desesperada. Con las líneas de comunicación cortadas y las fuerzas enemigas acercándose, necesitaba enviar un mensaje al coronel Roca, un mensaje que pudiera cambiar el curso de la guerra. En Cavituna, vio un rayo de esperanza. Al gaucho, conocido por su habilidad a caballo y su valentía inquebrantable, se le confió una misión de vital importancia. El mensaje, una súplica de refuerzos, era una cuestión de vida o muerte. Su entrega, llena de peligros, requeriría toda la astucia y la fortaleza de Cavituna. Con el destino de Mendoza, y quizás de la nación, pendiendo de un hilo, el gaucho se preparó para un viaje peligroso, un viaje que lo pondría a prueba hasta lo más profundo de su ser. El peso del mensaje oprimía a Cavituna. No era el pergamino en sí, cuidadosamente envuelto en tela engrasada, sino la carga de esperanza que llevaba. Comprendía la desesperación en los ojos del gobernador, el miedo que se apoderaba de la ciudad de Mendoza. Era un miedo que él compartía, pues su propia familia vivía bajo la sombra de la rebelión. Al tomar el mensaje, Cavituna supo que los escondites tradicionales eran inútiles. Los rebeldes detenían a los viajeros, revisaban las alforjas, incluso tanteaban el forro de los ponchos en busca de despachos secretos. Necesitaba algo ingenioso, algo que nunca sospecharían. Su mirada se posó en su fiel caballo, con la cabeza baja como si presintiera la gravedad de la situación. Una idea, nacida de la desesperación e inspirada por la profunda conexión del gaucho con su montura, comenzó a formarse en su mente. Usaría a su caballo, no solo como transporte, sino como el escondite mismo. Con la habilidad de un artesano, perfeccionada durante años de cuidar sus propios arreos, Cavituna se puso a trabajar. Quitó cuidadosamente una de las cerraduras de su caballo, el hierro aún caliente de la fragua. Con mano firme y unos pocos golpes bien dados, creó una cavidad dentro de la herradura, lo suficientemente grande como para contener el mensaje enrollado. Una vez hecho esto, lo selló con un tapón de metal, haciéndolo invisible para el ojo inexperto. Bajo el manto de la oscuridad, Cavituna se escabulló de Mendoza, el ritmo de los cascos de su caballo resonando con los latidos frenéticos de su propio corazón. Cada sombra parecía ocultar una emboscada rebelde, cada susurro de hojas el murmullo de un peligro inminente. Cabalgaba agachado en la silla, con los sentidos agudizados, la mano nunca lejos del facón metido en su cinto. Las vastas pampas, por lo general fuente de consuelo y libertad, se habían transformado en un laberinto traicionero. Cabalgó durante toda la noche, guiado por las estrellas y su profundo conocimiento del terreno. Dormir era un lujo que no podía permitirse, su cuerpo alimentado por la urgencia de su misión y un puñado de carne seca.
El viaje fue largo, cada legua recorrida una victoria contra la fatiga y la desesperación. El mensaje, un peso constante contra su pecho, se convirtió en un talismán, recordándole lo que estaba en juego. Pensó en su familia, en la gente de Mendoza, en la esperanza que cabalgaba con él. 20 horas después de dejar la ciudad sitiada, su caballo, con los flancos cubiertos de sudor y respirando con dificultad, lo llevó a las afueras del campamento de Roca. La vista de los soldados del gobierno, con sus uniformes impecables a pesar de la campaña, lo llenó de alivio. Había entregado el mensaje, pero su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Pero Cavituna se mantuvo firme en su lealtad al gobernador de Mendoza, con un corazón inquebrantable. Su fidelidad, sin embargo, no fue comprendida por los hombres de Roca, quienes comenzaron a ver en él una amenaza. La duda se apoderó de ellos, tejiendo sombras de desconfianza. Para estos soldados, la lealtad inquebrantable del gaucho no era más que una mentira, una señal de peligro que podía socavar la misión que llevaban a cabo. Las semillas de la duda, una vez sembradas, germinaron con rapidez. Los murmullos se extendieron como un eco siniestro. Cavituna, otrora símbolo de esperanza, se convirtió en objeto de sospecha. Cada palabra, cada gesto, fue escrutado con recelo. El gaucho, cuya figura había encarnado la resistencia y la nobleza del campo, fue visto ahora como un enemigo potencial, un espía al servicio de los rebeldes. Los soldados de Roca, curtidos en innumerables batallas, eran hombres endurecidos por la guerra. Habían presenciado sus horrores y conocían las traiciones que ésta engendraba. Convocaron a Roca, exigiendo que tomara medidas drásticas para eliminar lo que consideraban una amenaza inminente. Roca, sin embargo, se debatía entre la razón y la emoción. Reconocía la integridad de Cavituna, su lealtad inquebrantable. Comprendía el dilema del gaucho, la elección imposible que enfrentaba. Pero la presión de sus hombres era abrumadora. El temor a la traición pesaba en el aire como una losa. Roca se encontró en una encrucijada histórica. Como soldado y líder, estaba atado por el deber y la responsabilidad. Debía tomar una decisión cuyas consecuencias resonarían en los anales de la nación. El peso del futuro de Argentina descansaba sobre sus hombros. Su conciencia luchaba contra el pragmatismo que exigía la guerra. Podía, en nombre de la unidad y el progreso, sacrificar a un hombre inocente. Finalmente, la decisión fue tomada. Impulsado por la necesidad de proteger a sus hombres y asegurar el éxito de su misión, Roca ordenó la ejecución de Cavituna. El gaucho, con dignidad inquebrantable, solo pronunció unas palabras antes de morir: si me fusilan, matan a un inocente. Esta decisión marcaría a Roca para siempre, convirtiéndose en una mancha indeleble en su conciencia y un recordatorio del alto precio que exige el liderazgo. El estruendo de los disparos resonó en las llanuras, un eco sombrío que anunciaba el fin de una vida. El aire se impregnó del olor a pólvora, y los gritos de los heridos pintaron un cuadro desolador del campo de batalla. Cavituna, el gaucho leal, se convirtió en mártir de su causa. Su valentía y dedicación a su pueblo quedaron inmortalizadas en la historia, como un faro de esperanza y resiliencia. Su sacrificio se erigió como un símbolo del costo humano de la guerra, mientras los rostros afligidos de quienes lo sobrevivieron narraban una historia de pérdida y dolor, un crudo recordatorio del precio del conflicto. Sin embargo, al entrar en Mendoza y entrevistarse con el gobernador, Roca y sus hombres descubrieron con horror la verdad: Cavituna había sido enviado por el gobernador. Habían fusilado a un hombre inocente. Este descubrimiento golpeó como un mazazo, dejando al descubierto la tragedia de una decisión apresurada. Roca, cargando con el peso de su error, lideró a su ejército hacia la victoria en Santa Rosa, aplastando la rebelión. El triunfo militar, sin embargo, no logró borrar las consecuencias de sus acciones. Ascendió al rango de general, y su nombre quedó inscrito en la historia argentina, pero su legado se tornó en una compleja mezcla de triunfo y tragedia, una figura emblemática de tiempos turbulentos. Años más tarde, atormentado por el recuerdo del gaucho, Roca, ya presidente de Argentina, visitó a la viuda de Cavituna. El paso del tiempo no había mitigado el peso de su culpa. Con profundo remordimiento, le ofreció asistencia financiera, un gesto que, aunque sincero, resultaba insuficiente ante la magnitud de la pérdida. Algunas heridas, algunos sacrificios, nunca pueden ser compensados del todo. El dolor en los rostros de quienes lo rodeaban hablaba por sí solo, un testimonio silencioso del sufrimiento perdurable.
La historia de Kavituna se convirtió en un recordatorio eterno de las complejidades de la guerra, los dilemas morales que enfrentan los líderes y el legado imborrable de la lealtad y el sacrificio. Su vida y su muerte quedaron grabadas en la memoria colectiva, como un eco que perdura en el alma de una nación.